café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Una puerta, un camino de amor y verdad, una vida mejor. Cristi Müller, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Qué alegría. Hoy viernes. Miren, hoy es un día muy especial. Ajá. Hoy, 6 de noviembre, cumpleaños mi mamá. Ah, qué bien, doctora Celi. Así que estoy bien feliz porque Dios me las regala un añito más. Uno a veces, pues, cuando uno quizás, ¿verdad? Tiene poca edad, uno no se da cuenta, ¿verdad? De la belleza de tener a esos padres maravillosos con uno. Pero en la medida en que uno va madurando, ¿verdad? Vas creciendo, te vas haciendo un adulto, te vas dando cuenta que se te pueden morir, que se te pueden inhabilitar, pues uno le da gracias al Señor por la salud, por la vida. No, pero yo la felicito y digo esto con mucho respeto. Doña Selmi ahora está de modelo. Está bella. Ha bajado unas libras, está de modelo, así que felicitaciones a la pastora bella. de esta mañana. Yo le decía, mami, ¿cómo te sientes? Estoy saludable, estoy nueva. Así que De verdad que ella es especial. Sí, mami es Sí, bien una especial. persona Mami es muy bien especial, especial. sin duda alguna. Ajá. Bueno, hoy yo quiero hablar de un tema que es súper importante y que nos compete a todos. Y es una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que no quiere aceptar que está mal? Difícil. ¿Verdad que es difícil? Y verdad que todos hemos estado en esa situación. O Claro. sea, y esto en todas las áreas, ¿verdad? Quizás hay una persona con la que tú vives o una persona que tú quieres mucho, ¿verdad? Que es importante para ti, que tú te estás dando cuenta que está mal en cualquier área. Emocionalmente, lo sientes muy triste, lo sientes muy tenso, la sientes muy ansiosa, la sientes extremadamente preocupada, sientes que se está apartando del Señor, sientes que ya como que sus ideas han cambiado. Entonces uno comienza a decir, esta persona está mal, pero no lo quiere aceptar. Entonces, ¿cómo yo brego con eso? ¿Cómo yo brego con alguien que está mal, pero que no lo quiere aceptar? Yo quisiera contestar esa pregunta hoy con 7, vamos a hablar de 7 herramientas que tú y yo podemos usar para trabajar con esta situación que todos vamos a enfrentar. Y antes de eso, yo quiero decirle que todos somos vulnerables para estar mal, ¿verdad? Y más en este tiempo. Fíjate los factores sociales. Mire, si hay un momento en que la gente que está con usted puede estar mal, o usted mismo puede estar mal, es este. Entre la pandemia, entre la política, entre los huracanes, entre todas las cosas que pasan, entre la parte económica. Mire, esto es un buen momento para estar mal. O sea, lo que quiero decir es que hay factores que definitivamente inciden en que nosotros nos desestabilicemos. Y también en la parte espiritual este es un buen momento para que mucha gente se desestabilice porque fíjate que hemos dejado de congregarnos. Y para mucha gente el congregarse era toda su espiritualidad, tristemente. Así que estamos en un tiempo donde hablar de esto es vital. Bien, vamos a comenzar y yo voy a comenzar con estos 7 factores desde adentro hacia afuera. Cada vez que nosotros vamos a trabajar con alguien, yo tengo que comenzar trabajando con cosas de mí mismo. Y a veces uno dice, bueno, Cristi, pero acelera porque yo quiero ir al punto de que cómo yo tengo que trabajar con el otro. Pero es que si no hago estas cosas, las otras 5 no se van a dar. Lo primero, y para mí es vital, es usted necesita hacer algo importante. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para convencer al mundo. Así que la única persona que tiene el poder para
hacerle saber a mis padres, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa, a la persona que yo amo que está mal, no soy yo, ni es el vecino, es el Espíritu Santo. Él es el único que puede operar dentro de mí para decirme, Cristi, ay, y de verdad que eso es algo tan tremendo porque la convicción de el Espíritu Santo trae como un dolor, ¿verdad? Lo que estás haciendo está mal y te estremece. Yo recuerdo una vez, yo era una nena, estaba en un grupo y en ese grupo yo estaba tratando bien mal a alguien. Pero yo no lo veía como que yo lo estaba tratando mal. Yo veía que era justo porque este tipo es bien difícil y nos está estancando a todos. Y yo recuerdo que en una noche, sin estar orando, estaba simplemente, no sé ni qué estaba haciendo, el Espíritu Santo me ha traído un dolor a mi corazón tan grande que yo comencé a llorar. Y yo decía, Espíritu Santo, ¿qué es esto? Y me dice el Espíritu Santo dentro de mí, así me hace sentir cuando tú tratas a esta persona de esta manera. Te ubicó a la persona que era. Exacto. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser si esto, lo que yo estoy haciendo no está mal? Porque es que él se lo merece, mira. Pero el Espíritu Santo me ha traído un dolor y una convicción que me quedé sin argumentos. Porque cuando el Espíritu Santo trabaja en alguien desde adentro, ya no hay argumentos. Él vino a convencerme de pecado. Así que la primera cosa que yo tengo que hacer es orar. La palabra dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo va a poder mucho. ¿Pero qué es la oración eficaz? Eficaz es que es vigorosa, que es enérgica. Así que si Fernán quiere que yo me dé cuenta que hay algo en mí que está mal, Dios le enseña a Fernán cómo tiene que orar por mí. Tiene que ser vigorosamente. No puede ser, esta muchacha, ay, señora, haz algo con ella y se acabó. No. Tiene que ser una oración. Dice que si es eficaz, la oración que es eficaz, la oración eficaz del justo es la que puede mucho. O sea, que es la oración vigorosa la que puede mucho. Es esa oración constante, es esa oración enérgica. Así que mamá que me escucha, papá que me escucha, esposo que me escucha, hijo que me escucha, todas las mañanas usted debe de orar por el cambio de esa persona a quien usted ama. Todas las mañanas hay que orar por esa persona con la que usted se encuentra en la congregación, en el trabajo, que usted dice, ay Dios mío, yo creo que está mal, pero yo no sé si la persona lo sabe. Pues ore. La oración eficaz, vigorosa del justo puede mucho. Ayer conversaba con mi esposo y él me contaba de un muchacho que le decía, Elvin, yo estuve 10 años orando por mi esposa, 10 años. Porque yo me convertí, ella no se convirtió y ella no quería saber de Dios. Y estuve 10 años. Y este año, el año de la pandemia, esta mujer le entregó su vida a Dios. La oración del justo puede mucho. El Espíritu Santo no está sordo. El Espíritu Santo te está escuchando. Comprométete a hacer tu parte. Así que lo primero que yo voy a hacer para ayudar a alguien que no quiere aceptar, que necesita cambiar, es orar por él. Lo segundo, yo tengo que, y esta es la última que tiene que ver conmigo, ser paciente. Miren qué maravilloso esto que dice en 1 Juan 3:18. Dice, queridos hijos, me encanta cuando está nuestro papá hablando. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Si yo amo con hechos y de verdad, yo tengo que demostrarlo. Y yo no sé ustedes, compañeros, pero yo creo que no hay mayor muestra del amor verdadero que la paciencia. El yo tenerte la paciencia que me gustaría que tuvieras conmigo. Y yo pienso rapidito, por ejemplo, en los padres y en los hijos. A veces cuando los papás se envejecen, oye, qué problema, ¿verdad? Con tenerle paciencia. Ay, nos molesta que pregunten lo mismo 20,000 veces, nos molesta que haya que bañarlos, nos molesta. Sin embargo, exactamente eso fue lo que ellos hicieron con nosotros desde el día en que nacimos. O sea, llorábamos a las 3 de la mañana, no importa lo que, ahí estaban. Entonces, el amar y el ser paciente no es otra cosa que tratar a la persona que se me hace dificilito con el mismo amor
que me hubiese gustado que me trataran a mí. Teniendo estos puntos claros, vamos entonces a estrategias importantes y específicas de cómo yo manejar a alguien que está mal y no se quiere dar cuenta. Ok, en la tercera herramienta, vamos a ella. Usted va a identificar a alguien sabio a quien esa persona sí escuche. Quizás el esposo y la esposa no son la mejor persona para hablarle, porque rápido puede pensar el otro, ya viene este con la misma macacoa. Los que me están escuchando de otros países, en Puerto Rico macacoa es como que con la misma situación, ¿verdad? Con la misma situación incómoda, ¿verdad? Quejarse de mí, a criticarme otra vez. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, yo atiendo que yo le puedo decir exactamente lo mismo que le dijo su mamá y a la mamá no la escucharon y quizás a nosotros sí? Tienes que buscar a alguien a quien esa persona escuche y decirle la situación por la que estás atravesando. Decirle, mira, yo estoy atravesando con esto, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi papá, con la persona que sea, y yo creo que a ti te escucharía. La conversación para que sea efectiva, y esto es algo bien importante, cuando usted quiere que una persona se autoexamine, jamás lo invite a autoexaminarse, sino que cuéntale de ti. Esa es la mejor forma para un autoexaminarse. Por ejemplo, supongamos que hay un esposito que está siendo muy agresivo con los hijos y con su esposa, pero no se está dando cuenta realmente las presiones de la vida, todo como que como que él se está sintiendo presionado. No es un hombre que golpea, no es un hombre pero está siendo rough, está siendo rudo. La esposa no es la mejor persona quizás para decírselo porque quizás él no lo va a recibir, pero quizás supón que el hermano de él tiene una buena relación con él. Y el hermano le puede decir, papá, ¿te acuerdas cuando papi era así con nosotros? Lo mucho que sufrimos. Le está contando acerca de su propia experiencia. O él como agresor, yo pasé por esto y hice esto y perdí a mi esposa. Y hablándome de tu experiencia, me confrontas con la mía. Esa es la mejor manera de nosotros llevar a alguien a la reflexión. Número 4, lo cuarto que tenemos que hacer es hacer un plan. Santiago capítulo 2, verso 17 dice que la fe sin obras está muerta. Así que quizás tú y tu esposo, tú y tus hijos, tus padres tuvieron una buena conversación. Supongamos que ustedes han estado en problemas un montón de tiempo y anoche se sentaron a hablar y tuvieron una conversación maravillosa y lloraron y se reconciliaron y se van a dar una nueva oportunidad, pero no hicieron un plan. Pues mire, la fe sin obras se murió. Tú tienes que salir de esa conversación con un plan. Mañana mismo vamos al médico hasta a que te evalúe. ¿Tú entiendes que estás ansioso? Vamos para el médico. Este es el plan. Mañana mismo yo llamo al médico. Has estado apartadito de la iglesia. Anoche tuviste un encuentro con el Señor bien lindo. ¿Cuál es el plan? Vamos a empezar a congregarnos desde hoy mismo otra vez. Entendimos que nuestra comunicación no está bien. ¿Cuál es el plan? 20 minutos diarios vamos a hablar. O sea, eso es de ahí. Tienes que hacer un plan porque la fe sin obra está muerta. Así que esto es lo próximo que tienes que hacer. Tienes que hacer un plan. Cambiar hábitos no es fácil. Cambiar hábitos necesita que hagamos un plan. Número 5. La quinta cosa que vamos a hacer es, le vas a hablar de las posibles consecuencias que pudiesen suceder si la persona no cambia. Les voy a traer un ejemplo. Hablaba con una amiga esta semana que tenía una pareja que él es bipolar. Este chico se medicó muy bien y se atendió muy bien por mucho tiempo. Y ella lo conoce así. Ella lo conoce medicado, lo conoce regulado, balanceado, lo conoce bien. Y se enamora de él bien. Pero en el transcurso de la relación, él decide, sin decírselo, que él va a dejar los medicamentos porque él no quiere medicarse más. Y de la noche a la mañana ella empieza a ver unos cambios abruptos en el hombre que ella ama, pero ella no entiende lo que está pasando. Ella se sienta un día porque no aguanta más los cambios de ánimo de este hombre, los celos de este hombre. O sea, es otra persona. Y le dice, yo quiero que tú me expliques quién tú eres porque yo te amo, pero tú no eres la persona de quien yo me enamoré.
Y él le dice, yo tengo esta condición. Y ella le dice, ¿y qué ha pasado? Bueno, que yo me dejé de tomar los medicamentos porque ya yo no quería tomar más eso. Entonces ella le dice, yo estoy dispuesta a estar a tu lado en todo el proceso porque yo te amo. Pero tú necesitas medicarte otra vez. Tú necesitas, y yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar. Pero él le dijo, no, yo no voy a volver. Y ella le dice, pues si tú no vuelves a este proceso, que yo te digo que estoy comprometida y dispuesta, yo no te voy a dejar porque estás enfermo. Pero si tú no lo haces, esta relación va a tener que terminar porque yo no aguanto más al hombre en el que tú te has convertido. ¿Qué ella le está diciendo? No es una amenaza. Ella le está diciendo lo que dice la Biblia en Gálatas 6:7, que todo lo que el hombre sembrare, el hombre segará. Si tú siembras en mí amor y cuidados, tú vas a segar una relación estable, preciosa. Pero si tú lo que siembras en mí son celos, son peleas, es dolor, pues tú vas a cosechar eso en esta relación. Y yo quiero llevar esto a todas las áreas. Tú estás viendo que tu esposo o tu esposa están trabajando demasiado. Es importante que le digas, mi amor, ¿te acuerdas que a tu tío le dio un ataque cardíaco? O sea, ¿qué vamos a hacer? Las consecuencias. Tenemos que llevar a las personas a pensar en a dónde lo va a llevar, cuál es el destino que está formando. Y esto siempre es algo bueno porque aunque la persona no cambie rápido, sí es como le ayudas a pensar cuáles serán las consecuencias si yo permanezco aquí. La sexta cosa que vamos a hacer es informarnos para que sirvamos de apoyo. Yo recuerdo a una pareja que de la noche a la mañana, esta chica, una mujer ejemplar, yo doy fe de eso, una mamá extraordinaria, o sea, yo te estoy hablando de una mujer a otro nivel. De la noche a la mañana, un cambio terrible, una depresión profunda, una ansiedad terrible, peleando con el esposo, agarró los motetes, abandonó el hogar. Te estoy hablando de una mamá maravillosa. Dejó a los nenes con el papá, se largó. Y todos estábamos en shock. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué le pasa a ella? Pues lo que le pasaba a ella es que tuvo una condición hormonal. Y aquí hemos tenido al doctor Ruiz. Ustedes saben cuando hay cambios de estrógenos terribles, cuando hay problemas de tiroides, que fue el caso de ella. Y recuerdo que en esta situación, el endocrinólogo manda a llamar al esposo. Le dijo, tengo que hablar contigo porque yo necesito que tú entiendas lo que le está pasando a tu esposa. La esposa había caído en hipertiroidismo, tenía lo que es TSH, T3, T4, todo eso cuando se afecta, las personas caen o en unas depresiones profundas o en unas ansiedades terribles. Fíjate que no estamos hablando de un problema, una condición mental, estamos hablando de una condición hormonal que afecta las emociones y la conducta. Entonces el endocrinólogo le dice al esposo, yo te lo tengo que explicar porque en la medida en que yo te explique esto, tú vas a entender que no fue que tu esposa se volvió loca, no es que tu esposa no te ama, es que tu esposa tiene una condición. Entonces yo quiero llevarte a este próximo punto. Cuando usted entienda que alguien está mal, usted necesita informarse. Oye, y no siempre son condiciones. De hecho, este matrimonio se salvó por eso. Ella se reguló y el matrimonio echó para adelante. No solamente son condiciones, mire, quizás su hijo es adolescente y usted entiende que está mal y no sabe cómo bregar con él, pues infórmese, cómprese libros de la adolescencia. O sea, esto que yo te estoy diciendo es una herramienta práctica para que tú ayudes a esa persona que está mal y que no lo sabe. Así que infórmate de lo que está sucediendo. Si hay grupos de apoyo, más todavía. Número 7 y último. Necesitamos encontrar la raíz para sanarla y así minimizar las recaídas. Mire, una persona no se aleja de Dios de la noche a la mañana. Una esposa no deja de querer de tener intimidad sexual con su esposo de la noche a la mañana. Una persona no deja no comienza a tratar mal a los demás sin ninguna causa. Todas estas cosas tienen raíces y nosotros tenemos que indagar por qué es que esta persona ahora está así, de dónde viene esto. De hecho, hay un capítulo en mi libro de Una Vida Mejor de los osos, de ese pasado que muchas veces uno simplemente no quiere tocar la raíz.
Y mucho del éxito de una persona, cuando tú ves una persona exitosa emocionalmente, tiene que ver con que trabajó con las áreas de su vida, esas raíces, quizás de rechazo, quizás de tanto dolor, que de alguna forma pueden lastimar su presente. Entonces, es importante que nosotros trabajemos con la raíz. Toma estas 7 cosas que hoy te he dado, 7 herramientas, y yo te aseguro que si usted ora rigurosamente, Dios tiene poder. Que si usted es paciente, que si usted busca a alguien que esa persona escuche, que si usted se educa de la condición de la otra persona o de la etapa que está viviendo, que si usted busca la raíz, que si usted comparte las consecuencias que podrían tener sus actos, todas estas cosas va a ayudar a que usted pueda ayudar a alguien que no quiere aceptar que está mal. Excelente. Una vida mejor. Pero me pregunto cuántas veces alguien ha tenido que usar esas herramientas conmigo. Así es, por eso comencé diciendo, Fernán, es que todos somos vulnerables, todos en algún momento hemos estado mal. Oye, quizás no lo manejaron bien con uno, pero uno tiene que aprender de la palabra de Dios a manejarlo bien con los demás. Quiero invitar a la audiencia a ver Primera Hora. Ayer hay un reportaje que hice de autoestima a prueba de maltrato. Vayan, está allí en digital, y también el lunes hicieron una reseña en El Vocero de Una Vida Mejor, súper agradecida con todos los medios, Telemundo, Guapa, Univisión, el periódico, el canal de la Mega, bueno, a todos los medios que han tenido a bien recibir Una Vida Mejor y también invitarnos para temas importantes como estos, así que súper agradecida. Excelente. Bueno. Te felicitamos por todo eso y por llevar ese mensaje también en esas plataformas que te han abierto las puertas, siempre con el guille de que desde aquí. Eso es así. Eso es así, siempre en todos mis posts es #Nueva Vida Ahí. en Instagram. Gracias, Cristi. Buen día. Gracias. Excelente. 8:23, señoras y señores. Esto es Ruta Nueva Vida 97.7.